día de hoy. Ya vimos gran parte de esto cuando vimos antipsicóticos. Bueno, ustedes saben que el vómito, realmente esto no es muy largo, tiene 26 diapositivas, pero es importante que sepan cómo se presenta el vómito. Realmente es un reflejo, ¿verdad? Existen varios reflejos en el organismo que condicionan generalmente el sistema nervioso central. Llamamos generalmente reflejos troncales o reflejos primitivos, ¿verdad? No sé si en algún momento dieron eso ya. Por ejemplo, si tocan el ojo, ¿verdad? Primero es una de las partes más inervadas con sensibilidad y le va a doler mucho, ¿verdad? Ese reflejo se llama corneal, ¿verdad? Tenemos también el reflejo tusígeno, que por si acaso ustedes estimulan la laringe, van a empezar a toser, pero de manera muy explosiva, ¿verdad? Y también tenemos el reflejo deglutorio, la deglución, la coordinación de la deglución, y también el reflejo del vómito. La respiración es un reflejo, ¿verdad? La taquicardia en respuesta a la adrenalina es un reflejo, ¿verdad? Todos son reflejos. Por supuesto, todos son entre comillas de protección. Este reflejo que se llama el nauseoso o el del vómito, ¿verdad? Se encuentra en el bulbo y en la protuberancia, en el sistema bulbo-protuberancial central, bien en el fondo, ¿verdad? Más o menos en este sector, ¿verdad? Coincide. Bien profundo. Puede ser estimulado por varios agentes, por varios estímulos, ¿verdad? Vamos a ver quiénes pueden estimular el vómito, pero idealmente está diseñado en caso de que ustedes se intoxiquen, ¿verdad? Se envenenen, ¿verdad? Consuman algún alimento contaminado, automáticamente se activa el reflejo del vómito y se inicia dos fases. Una fase preexpulsora, que vamos a ver relajación gástrica, retroperistalsis, porque normalmente ya empezamos ya con el circuito musical. Retroperistalsis. Normalmente las contracciones esofágicas están diseñadas para que propulse el bolo alimentario, ¿verdad?, hacia el estómago, y del estómago propulse hacia la parte caudal, ¿verdad? Bueno, en este caso se tiene que invertir inicialmente, se relaja, se invierte la contracción y generalmente se cierra la glotis. Una vez que inicia la fase expulsora, contracción más intensa, más fuerte de los músculos abdominales y relajación del esfínter esofágico inferior. Esta coordinación preexpulsora y expulsora está espaciada por un pequeño tiempo, estamos hablando de milisegundos, ¿eh?, para que se relaje y se contraiga el estómago y los músculos abdominales, ¿eh? ¿De qué me sirve todo saber eso? ¿Puedo usar esa información en el futuro? Por supuesto, ¿verdad? Hay una entidad que se llama síndrome de Mallory-Weiss. No sé si escucharon hablar ya, fisiopatología, ¿no? Mallory-Weiss, ¿no? Le digo ya esto porque vamos a dar en patología médica el año que viene, o van a dar el año que viene patología médica. Justamente se produce por una incoordinación entre estas dos fases. Lo que normalmente ocurre es que se contraiga y se relaje el esfínter esofágico inferior, ¿no? Sin embargo, está demostrado que el reflejo del vómito consecutivo, si ustedes empiezan a vomitar varias veces, una tras otra, se va a perder esta coordinación, se va a contraer el estómago y va a chocar por el esfínter esofágico inferior cerrado aún. Eso ocurre a partir del cuarto, quinto a sexto vómito consecutivo. Por eso normalmente, no sé si ya les pasó o vieron que le pasó a un familiar, a un colega, a algún vecino, vomita la persona, primero es alimentario, ¿verdad? Eso es importante para la semiología, qué característica tiene el vómito, ¿verdad? Luego ya es acuoso, luego es verdoso y después ya es sanguinolento, ¿verdad? Normalmente todo toleramos, o sea, el paciente tolera, no le preocupa, es un vómito, no pasa nada, pero cuando ve sangre se asusta, ¿verdad? Se asusta y dice que algo grave está pasando. La mayoría vienen a consultar por hematemesis.
¿Por qué ocurre después de tanto vomitar? Justamente por esta incoordinación. La causa más frecuente es el Mallory Weiss. Si ustedes buscan, es laceración superficial del esófago distal, ¿verdad?, relacionado al vómito. ¿Verdad? Relacionado al vómito. Si se preguntan qué puede hacer que ocurra, o sea, qué puede generar un vómito tan consecutivo, explosivo, generalmente tóxico, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo más frecuente que estamos expuestos todos es el alcohol, ¿verdad? El alcohol. Ustedes consumen mucho alcohol en un corto periodo de tiempo, van a sufrir una gastritis aguda relacionada al alcohol, pueden también cursar con una pancreatitis, ¿por qué no? Y empiezan a vomitar, ¿verdad? Tenemos varios casos documentados de esto. El peor de todos era una indígena, estaba más o menos a 200 kilómetros de acá, en una zona boscosa indígena. Y era alcohólica, tenía más o menos 35 años, alcohólica crónica. Se pasó un poco de trago y estuvo vomitando desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente, vomitando. Vomitaba, no le paraba. No pasa nada, no se fue a consultar. ¿Cuándo se fue a consultar? Cuando empezó a tener dificultad para respirar. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver los vómitos con dificultad respiratoria. Bueno, el Mallory Weiss es algo superficial, pero hay un síndrome que se llama Borjave o Borja, ¿verdad? Dice 0.5 a 0.9% ocurre de la población. ¿Qué ocurre? Se rompe el esófago, se fragmenta de tanto vomitar y ingresa aire al mediastino, ¿verdad? Y por supuesto ocurre un neumomediastino y una mediastinitis aguda. ¿Cómo supimos eso? Porque tenía enfisema subcutáneo, ¿verdad? ¿Conocen el enfisema subcutáneo? Es como si fuera, compran un televisor y siempre viene envuelto con una capa protectora que tiene ciertas burbujas de aire. Como si fuera que estallan esas burbujas, pero bajo la piel, ¿verdad? Bajo la piel, se siente. Bueno, por supuesto, el porcentaje de mortalidad de una mediastinitis y un neumomediastino es alto. Estamos hablando de 90-95% de muerte. Esta persona murió. ¿Verdad? Murió, pero no dejó el caso. Bueno, ¿entienden esto? Realmente esta información van a volver a utilizarla en el día de mañana o en el examen, ¿verdad? Podemos armar un caso clínico, ¿verdad, Aisha? Sobre vómito. Bueno, ¿dónde están los centros de recepción del reflejo del vómito? Boca, ¿verdad? Boca, estómago, la distensión, por ejemplo, la irritación del estómago, el intestino, corazón. ¿Qué tiene que ver el corazón con el vómito? Generalmente es una señal. Por eso le digo que la información es crucial, que estén atentos, porque esto van a utilizar el día de mañana. Porque la información que ustedes albergan, aprenden, cómo van a utilizarla. No es que va a venir un examen y van a rendir un examen. Es con la persona y es con el paciente, ¿verdad? Si un paciente está cursando con un infarto agudo de miocardio, que estamos en una crisis tremenda de infarto, ¿verdad?, se va a estimular el vómito. O sea, lo más probable es que si el paciente está con infarto, esté vomitando, ¿verdad? Y se activa el sistema vegetativo, el vago. O sea, aparte de vómito, va a estar ansioso, preocupado, nervioso, pálido, sudoroso, ¿verdad? Son el componente neurovegetativo que le acompaña al infarto. Entonces ustedes le miran al paciente, le dicen: me duele el pecho, va a estar pálido, sudoroso, ansioso, vomitando, y van a decir: probablemente tenga razón y esté infartando el paciente, ¿verdad? Es importante el tiempo diagnóstico. O ustedes se pueden sentar tranquilos, almorzar y después vamos a verle al infarto. No, el tiempo es muy importante, porque ¿cuánto tiempo tienen para corregir ese infarto?
6 horas en teoría hasta ahora. 6 horas. Y el tiempo pasa rápido, ¿no? Bueno, entonces esto es importante también: testículos, golpes testiculares, traumas suelen estimular el vómito. Y también agentes irritantes, ¿verdad? Irritantes, quimioterápicos, ¿verdad? Quimioterápicos, fármacos, hay varios que estimulan, digitálicos por ejemplo. También está muy involucrado en el bulbo el sistema de equilibrio, ¿verdad? De equilibrio, o sea, estamos hablando del vestíbulo coclear, el par craneal vestíbulo coclear mejor dicho, que generalmente aparece con vértigo o mareo. ¿Hay alguna diferencia entre vértigo y mareo? ¿O es la misma cosa? Bueno, uno por ejemplo puede estar con vértigo y solamente gira las cosas alrededor, ¿no? Ustedes se quedan quietos y sigue girando, ¿verdad? Ahora, si se le acompaña a este cuadro de giro de cosas, náuseas, vómitos y otros componentes vegetales o vegetativos, se llama mareo, ¿verdad? O sea, es muy importante esa diferencia. También percepción de olores, vista o pensamientos alterados, ¿verdad? Por ejemplo, si están muy ansiosos, preocupados, ¿verdad? Están preocupados por un examen, algunos empiezan a tener náuseas y vomitan. Seguramente ya le pasó en algún momento, no necesariamente tiene que ser un examen, alguna situación complicada, extrema, ¿verdad? Extrema. Bueno, acá nos dice los distintos orígenes. A nivel del sistema nervioso central tiene orígenes funcionales como miedo, estrés, depresión. Ya dijimos, sensaciones relacionadas a la psiquiatría, trastornos depresivos, estrés postraumático, estrés, ansiedad. Y orgánico, la hipertensión intracraneana. ¿Cómo infiere la hipertensión intracraneana con el vómito? Esto es una señal muy importante porque la hipertensión intracraneana no tiene muchos signos y síntomas. La presión intracraneana normal generalmente se aproxima entre 15 milímetros de mercurio, ¿verdad? Si supera eso, generalmente estamos frente a un riesgo de hipertensión intracraneana. ¿Cuál es el problema o la situación? Que el cerebro, si se hipertensa, si se inflama, si se hincha, tiene tendencia a expandirse, pero va a chocar por la calota, va a chocar por la bóveda craneal. Entonces la única forma de que eso se descomprima parcialmente es que se vaya hacia el centro donde se encuentra el foramen. ¿Cómo se llamaba el foramen? Magno, ¿verdad? El foramen magno. ¿Y quién está en el foramen magno? El bulbo, ¿verdad? O sea, va a empezar a concentrarse la presión a nivel perivulvar y va a empezar a alterarse ciertos reflejos. Este paciente va a perder las náuseas y va a empezar a vomitar sin náuseas. O sea, va a estar hablando acá y de repente vomita, sin aviso, ¿verdad? Sin previo aviso, porque las náuseas son una condición de aviso que te alerta, mira que vas a vomitar, ¿verdad? Entonces te vas corriendo al baño y vomitas. Sin embargo, estas personas no tienen la capacidad de predecir un vómito. Son denominados también vómitos en proyectil porque son de alta presión, ¿verdad? Entonces, es una señal de hipertensión intracraneana. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una persona que esté cursando con hipertensión intracraneana? Nunes, vos que te da mucha urgencia, que hay muchos traumas craneoencefálicos, ¿no? Paciente que se cayó en la moto, se golpeó la cabeza, de repente vomita en proyectil. Cefalea intensa, no pasa con opioides, ¿verdad? No tiene posición antálgica, una señal de hipertensión intracraneana. Bueno, tóxicos. También estimula el centro del vómito y también por irritación de la mucosa gástrica. Cualquier sustancia que pueda irritar, lesionar. También los fármacos, hablamos de los digitálicos, cardiotónicos, los AINES, antibióticos principalmente por vía oral, ¿no? Antibióticos por vía oral.
También trastornos metabólicos. Es muy importante. Hay algo que se llama síndrome urémico, ¿verdad? ¿Qué tiene que tener un síndrome urémico para que le digamos síndrome urémico? ¿Qué voy a decir, Santos? Muy bien, tiene que tener la urea alta, ¿verdad? Pero ¿cuánto alta? ¿Cuánto es lo normal de la urea? Eso ya tienen que ir repasando, ¿verdad? Creatinina, urea, ¿cuántos son los valores normales? ¿Verdad? La urea normalmente ronda entre 18 a 20 máximo, miligramos por decilitro. A partir de esto ya consideramos un ascenso del nitrógeno ureico y posiblemente fracaso renal en curso, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que tener un paciente para que sea síndrome urémico? Generalmente más de 150. ¿Verdad? A medida que va subiendo, va irritando la mucosa gástrica, porque es un gran lesionador epitelial. Va a producir gastritis urémica, puede dañar el cerebro, produce una encefalitis urémica, puede dañar el pericardio, produce una pericarditis urémica. Entonces, ¿cómo va a venir un paciente con síndrome urémico como motivo de consulta a su consultorio? Vómitos, ¿verdad? Vómitos consecutivos sin explicación alguna. Nos pasó una vez, un ejemplo clásico del síndrome urémico, y el récord de urea, que llegó hasta 550 de urea, un señor de 25 años, ¿verdad? Y el señor estaba vomitando hace un mes. Después de un mes vino a consultar. Los vómitos eran esporádicos, eran más o menos 3 a 5 veces por día, pero no había una justificación. Cuando dosamos la urea, encontramos que estaba por el cielo, ¿no? Aparte, ¿qué tengo que saber de la urea? Es un anticoagulante. Es un anticoagulante natural. A medida que va subiendo la urea, el paciente se vuelve anticoagulable o anticoagulado, ¿no? ¿Qué significa anticoagulado? ¿Coagula más rápido o más lento? Muy bien, coagula más lento. Fíjense que la pregunta estaba un poco peligrosa, ¿verdad? Entonces, en vez de coagular en 15 minutos, no va a coagular o va a coagular en 1 hora, ¿verdad? Entonces, si hay alguna lesión, herida, trauma, craneoencefálico, por ejemplo, va a tener más tendencia a sangrar, ¿verdad? Esto les digo de información. ¿Cuál es el problema con la urea y el síndrome urémico y la coagulación? Es que estos pacientes necesitan un catéter enorme en el cuello, ¿verdad? En el pescuezo, en la región cervical. ¿Y cuál es el problema? Si le pegan a la arteria carótida, se va a formar un bubón hemático y puede comprimir vía aérea, ¿verdad? Y puede el paciente quedar intubado, ¿verdad? O con una traqueostomía. Entonces, ¿qué van a hacer? Generalmente se le coloca el catéter en la femoral porque ahí no hay riesgo de compresión, ¿verdad? Pero eso vamos a ver más adelante. También la cetoacidosis diabética. ¿Dieron ya cetoacidosis diabética? ¿Sí? ¿Cuáles son las características de la cetoacidosis diabética? Halitosis. No sé. Halitosis es mal aliento, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tipo de aliento tiene la cetoacidosis? Muy bien. Según la semiología dice manzana podrida, ¿verdad? La verdad que nunca esperé que una manzana se pudra y oler, ¿verdad? Pero tiene un aliento ácido, ¿verdad? Un aliento ácido. ¿Qué más? Muy bien, náuseas, vómito, palidez, dolor abdominal, ¿verdad? Y curiosamente el dolor abdominal de la cetoacidosis parece un abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? Hay defensa y hay irritación peritoneal, que seguramente dieron en semiología quirúrgica, ¿no? Bueno, aparte de eso, el pH, ¿cómo va a estar? Bajo, ¿verdad?
Menos de 730 ya se considera ya cetoacidosis, no hace falta que esté a 7.0. ¿El bicarbonato cómo va a estar? Muy bien, disminuido. Disminuido. Y si el bicarbonato está disminuido, ¿quién va a compensar la cetoacidosis? La respiración. Entonces estos pacientes suelen estar con taquipnea. Esa información me parece muy importante porque les cuento un caso de una cetoacidosis diabética que tuve el sábado pasado. La señora entró en una crisis, confusión, su respiración era más o menos 35 por minuto. Estaba con, como dice la compañía, tenía un aliento característico cetósico. Estaba con goteo de insulina, estábamos tratando de traerle otra vez, ¿verdad? Hicimos cambio de guardia y vino una doctora que es de otro sector, le miró con mala mecánica respiratoria y ¿qué hizo? Le intubó y no tenía criterio de intubación, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes aplican estos conocimientos, ¿verdad? Es un mecanismo compensatorio y no necesita intubarse. Ahora quién sabe dónde estará la paciente. Bueno, vísceras o viscerales, ¿verdad? También tracto digestivo, metabólico por desnutrición, hipotiroidismo, es muy importante, el hipotiroidismo suele inducir también, y la insuficiencia suprarrenal, generalmente aguda. ¿Cómo se llama el síndrome de insuficiencia suprarrenal? Aguda. Enfermedad de Addison, ¿no? Generalmente es por una insuficiencia suprarrenal. Bueno, ¿qué más? Vértigo postural o posicional. Acá aparece el par craneal vestíbulo coclear, principalmente ramas vestibulares, que generalmente siempre le acompaña al vértigo vómitos, ¿no? Vómitos. Bueno, tenemos los antieméticos. Justamente mencionamos que el vómito es un reflejo protector en caso de intoxicación, envenenamiento, contaminación, ¿verdad? Ciertos efectos, pero pueden ser estimulados por otras situaciones como cetoacidosis o síndrome urémico y podemos tener complicaciones como el Mallory-Weiss o el Borja, ¿verdad? Entonces necesitamos suprimir, interrumpir o bloquear en ciertas situaciones que no son beneficiosas, ¿verdad? Que no son beneficiosas. Aparte, si vomita hay un alto riesgo de que broncoaspire. Eso significa que el contenido gástrico se vaya a los pulmones y se infecte o haya un paro respiratorio. Entonces necesitamos bloquear. Existen los de uso general, que generalmente son antihistamínicos, difenidol, la metoprimacina y la dietilperacina. Y tenemos también los que son estimulantes de la motilidad, el clásico metoclopramida, ¿verdad? La metoclopramida. ¿Se recuerdan que habíamos mencionado la metoclopramida como un antipsicótico también? Pero se utilizaba más como procinético, antiemético. Actúan sobre los receptores dopaminérgicos tipo 2, ¿verdad? Tipo 2. Cisapride, también hay un familiar que se llama bromopride, ¿verdad? Y la cinitapride. Todos son fármacos procinéticos. ¿Qué significa procinético? Que aceleran el peristaltismo. ¿En qué situaciones podríamos administrar esto? Bueno, si hay una gastroparesia, por ejemplo, ¿no? Si hay una gastroparesia, ¿qué significa gastroparesia? Un sistema motor gástrico disminuido. ¿Qué podría algo disminuir el sistema gastrointestinal en cuanto a motilidad? ¿Qué usted dice? Hay un fármaco que enlentece el peristaltismo. Muy bien, los opioides. Pacientes que consumen opioides, ¿vale? Entonces, para devolverle la velocidad del peristaltismo le van a dar estos fármacos. Está bien indicado. También la diabetes mellitus produce neuropatías gástricas y también los pacientes internados crónicos, ¿verdad?
una dismotilidad funcional que se llama síndrome de Ogilvie, que se suele ver mucho en pacientes crónicos. ¿No? Dejan de moverse. ¿Hay alguna forma de certificar los movimientos intestinales? ¿Cómo van a saber si está bien o está acelerado o está disminuyendo? Por la culta, ¿verdad? ¿Cuánto era lo normal? 5 a 30, acuérdense de ese número. De 5 a 30 son ruidos hidroaéreos normales. ¿Y cuánto tiene que estar acá para considerar un hilo o un peristaltismo disminuido? Menor a 5. ¿No? Menor a 5 en un minuto. En un minuto. Bueno, después están ya en territorio de mayor espectro los antiserotoninérgicos, 5-HT. Aparece el ondansetron, seguramente ya se le aplicó, se conoce o administraron ya el granisetron y el tropisetron. El más utilizado es el ondansetron, ¿verdad? Dentro de todos los grupos de antieméticos, el más potente para control de la emesis es el ondansetron, el mejor de todos, ¿verdad? Solamente tiene un problema, es caro, o sea, no está muy disponible, que digamos. Los antihistamínicos H1, meclicina y dimenidrato. Se recuerda que los receptores histaminérgicos centrales también inducían sueño, o sea, posiblemente a esto le acompañe sueño. Bueno, y los corticoides, que si bien sí funcionan de manera asociada, no independiente, principalmente con ondansetron o familiares, ¿verdad? Potencian el efecto antiemético, principalmente pacientes oncológicos, cáncer, que están teniendo un tratamiento para el cáncer. Bueno, específicamente hablamos del 5-HT3, serotoninérgico 3, ejemplo ondansetron. Tipo de vómito contra el cual es eficaz, realmente contra cualquier tipo de vómito y más contra lo que son citotóxicos, o sea, quimioterápicos, ¿no? Por ejemplo, el 5-fluoracilo, de agente tóxico, el metotrexate, ¿no? Bueno, antagonistas de los receptores de dopamina, antidopaminérgicos, preferentemente de 2, metoclopramida y la prometacina, también contra fármacos procinéticos. Ustedes saben que hay una enfermedad que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Tienen constantemente reflujo. Seguramente ya experimentaron lo que es un reflujo. Ascenso por el esófago del material gástrico. Por ejemplo, si quieren experimentar, pueden comer bastante, o sea, mucho, y se van y se acuestan, ¿verdad? Van a sentir el material ascendiendo, ¿verdad? Pueden incluso llegar a la boca y pueden incluso ser expulsados. Entonces, eso, pero de manera muy frecuente, puede llegar a producir lesiones esofágicas, ¿verdad? Entonces, ¿quién le beneficiaría a una enfermedad por reflujo? ¿Un ondansetron o una metoclopramida? Pueden chutar, ¿verdad? La metoclopramida, ¿por qué? Porque es procinético, va a ayudar a vaciar más rápido el estómago, de ese modo va a evitar el ascenso del material alimentario, ¿verdad? Y aparte tiene un condimento que no les dije, que produce aumento de la contracción del esfínter esofágico inferior, o sea, está indicado en el reflujo gastroesofágico. Sin embargo, el ondansetron no tiene esa cualidad, solamente es antiemético central. Entonces ustedes van eligiendo los fármacos de acuerdo al paciente que necesita o que tiene de base, ¿no? Bueno, los antihistamínicos H1, la meclicina y la ciclicina, para trastornos vestibulares. No sé si seguramente acá, porque es muy frecuente, ya les pasó a alguien, o le pasó a alguien, o le ocurrió a alguien, se suben a un vehículo y empiezan a sentirse mareados, pues ya vomitan. Más bien ocurre en los aviones y en el barco. ¿Sabes? Mal de barco se llama. ¿Ya le pasó?
o vieron, ¿verdad? Se subió en un bus, en un colectivo, en un ómnibus y de repente ya ven a alguien vomitando, ¿verdad? Es por trastornos vestibulares, o sea, por un desequilibrio vestibular, no un trastorno realmente. Entonces, estos fármacos van a funcionar mejor en pacientes con cinetosis. ¿Qué es cinetosis? Vértigo asociado a vómitos. ¿Entienden? Es muy frecuente esto. Antagonista de los receptores muscarínicos, antimuscarínicos como la iosina, que idealmente la iosina es un antiespasmódico. ¿Verdad? Es un antiespasmódico. También se usa para la cinetosis, lo que dijimos, el aprepian, también otro por citotóxico, y el dronabinol, que ya viene acá derivado del cannabinol, también como última opción ante fracaso para fármacos citotóxicos o quimioterápicos, ¿verdad? Bueno, hablamos básicamente de cada uno. El difenidol, principal representante antiemético de uso general, principalmente para lo que es trastornos o fenómenos vestibulares. Como dice ahí, inhibe la conducción por impulsos vestibulares cerebrales y también la zona quimiorreceptora del bulbo raquídeo que va a estimular el vómito. Bueno, viene de forma oral, parenteral y rectal. Esto es muy importante también que sean muy inteligentes a la hora de indicar esto. Porque ya vi personas, ya vi médicos que el paciente está vomitando y le indica un antiemético por vía oral. Lo más probable es que vomite otra vez un antiemético, ¿verdad? Entonces, en esos casos en el cual no está tolerando la vía oral, o sea, sigue vomitando, lo recomendable es acceder por otro sistema. Generalmente recurrimos a la vía parenteral. ¿Existe algún impedimento en la realidad de colocar una vía parenteral en un paciente con vómitos? Sí, principalmente si es niño pequeño, neonato, ¿verdad? Porque se deshidratan rápido, se deshidratan muy rápido. ¿Cuál es el problema? Que generalmente al aumentar, al agravarse la deshidratación, se van colapsando más las venas y ya no se pueden canalizar las venas. Entonces puede llegar un momento en que el paciente está tan grave, deshidratado, porque vomitó, porque tuvo diarrea, que nos quede no solamente la vía rectal, ¿verdad? En ese caso. Bueno, se distribuyen todos los órganos, su vida media no es muy larga, 2 a 4 horas, y se metabolizan en el hígado. La mayoría se eliminan por orina y heces. Bueno, ¿en quiénes va a estar indicado el dimenhidrato? Principalmente vómito asociado a vértigo, ¿verdad? Vómitos por movimiento, ¿verdad? Cinetosis, el mal de barco, ¿verdad? Trastornos relacionados con vómitos por movimiento como vehículos, lo que sea. Bueno, generalmente de 4 veces por día, o sea, cada 6 horas, y acá tenemos un ejemplo, 25 miligramos en tableta y en ampollas de 20. ¿Verdad? Esta dosificación, por ejemplo, sí no es muy relevante, me refiero al examen. Bueno, efectos adversos medicamentosos. Suelen producir mucha sequedad de boca, serostomía, ¿verdad? Contrariamente, está indicado para el mareo, pero si el paciente no tiene mareo, no tiene vértigo, puede inducir eso. Eso es muy importante aclarar esto, porque está indicado para el mareo, pero produce mareo. Entonces, estos fármacos pueden llegar a producir somnolencia, mareo, sueño profundo, ¿verdad? Desorientación, confusión, incluso alucinaciones visuales y auditivas. A veces que el paciente toma para dormir, por ejemplo. No es una indicación. Glaucoma también está contraindicado y alergia, ¿verdad? El más utilizado de todo y el más efectivo para el tratamiento de la enfermedad por vómito. Recuerden que una persona que vomita, ¿cuál sería su diagnóstico? Si ponemos un caso clínico, el paciente vomita hace 24 horas, ¿verdad? En más o menos 30 ocasiones en esas 24 horas, ¿cuál sería su diagnóstico? Básico, general.
Sí, las meningitis. Acetoacidosis, pero en ninguna parte dijimos que era diabético. Bueno, de hecho que la acetoacidosis no es solamente diabética, puede ser por inanición también, ¿verdad? ¿Cuál sería el diagnóstico? Cualquier persona que vomita. ¿No? Aisha, caso clínico, repaso. No, en ninguna parte de la historia dice que solo está vomitando. No dijo que no intoxicación, no se golpeó la cabeza, nada, solo está vomitando. Tem que ver o tipo dos vômitos, se é em... No es en proyectil. Tienen que pensar rápido, Tienen que pensar rápido. Tienen en promedio más o menos 5 a 7 minutos por caso clínico. No es que van a estar... Então é ureia. No habla de urea. Solamente quiero saber su diagnóstico del vómito. Puede ser un síndrome emético, por ejemplo. Acá es donde su presencia realmente es importante. Por más que estén grabando, posiblemente las personas que no vienen no vean tampoco el video, ¿verdad? Entonces, no existe el síndrome emético. Métanse eso en su cerebro, ¿verdad? No hay. O sea, colocar síndrome vómito o emético no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? Y es una gastritis, ¿verdad? Es una gastritis. ¿Hace cuánto que vomita? Y 24 horas, entonces se llama gastritis aguda, ¿verdad? Gastritis aguda. Y terminó. No hace falta agregar más nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Claro que sí. O sea, lo que vos te estás imaginando es que haya una inflamación anatomopatológica del estómago, ¿verdad? Pero no. Cuando el paciente vomita, el diagnóstico de gastritis. Então, como o senhor citou de pai, tem gente que passa mal quando tem uma prova, né? Quando tem um exame difícil. Então, seria desencadeado pela uma gastrite nervosa? Uno, claro, por un estímulo nervioso, y también el estrés produce gastritis por estrés. ¿Se recuerdan? Eso habíamos hablado cuando hablamos de protectores gástricos, ¿no? El sistema nervioso tiene directa conexión con el estómago. Por eso se dice que el segundo cerebro es el estómago, o sea, el tracto digestivo, ¿verdad? ¿Entienden? Eso les digo ya para su conocimiento en la práctica. Porque ustedes tienen que llegar a un diagnóstico como sea. Ahora, ¿qué pasa si tiene diarrea? Y no tiene vómito. ¿Cómo se va a llamar? No. Se va a llamar enteritis, ¿verdad? Y si tienen los dos, eso ya dije, se va a llamar gastroenteritis, ¿verdad? De ahí surge la GEA, la gastroenteritis aguda, ¿verdad? Ahora, bacteriana no sabemos. En ninguna parte menciona, por eso tienen que atender bien lo que leen, ¿verdad? Tienen que atender bien lo que leen, porque de acuerdo a lo que está escrito, nomás lo que se puede juzgar. Y si quieren, podemos ir a analizar eso. Pero solamente preguntamos lo que está escrito. Y ustedes me pueden decir, pero doctor, puede ser una meningitis. Pero no hay rigidez nunca, no hay cefalea, no hay fiebre. Entonces, ¿por qué decir? Entonces, no hay como fundamental. Solamente vean lo que está relatando el caso clínico. Les digo para que ustedes pongan su diagnóstico. Como que comprovar, então, que não dá muita informação? Se uma paciente vomita, 30 vezes desde ontem, eu posso ficar tanto gastrite aguda como gastrite nervosa? Porque, não deu muita informação. Gastritis aguda. No le pongas más nada, ¿verdad? Ahora, si dice que estaba frente a una situación ansiosa, porque, qué sé yo, tuvo una pelea familiar, ahí sí te cuenta una situación estresante y sí podés poner una gastritis por estrés. Mientras no te cuente nada, no pones nada. Porque muchos quieren poner más largo para estar mejor, pero sin embargo complican nomás su situación, ¿verdad?
A medida que te voy poniendo síntomas, va a ser más largo, vas a invertir más tiempo y puede ser que te confundan más. Entonces puede tener su lado positivo o un lado negativo. La idea es que ustedes piensen, ¿verdad? Porque nosotros estamos obteniendo información, es muy lineal, entonces es hora de asociar ya, ¿verdad? Es hora de asociar. Y le estoy ya preparando, así como pidieron, que pongamos casos clínicos, ¿verdad? Ahora, ya saben el diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento? Hasta lo que dimos ahora. ¿Qué elegirían? Ondansetron, ¿verdad? Ondansetron. ¿Por qué vía? Parenteral. Muy bien, por vía parenteral. ¿Y por qué no por vía oral? Porque no se va a absorber el fármaco, ¿verdad? No se va a absorber el fármaco. Y parece muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo, pero se equivocan en el examen. Principalmente esa gente que no trae su presencia en este lugar. ¿Qué dijeron? Puede, no va a estar mal. Por ejemplo, no tener mucho conocimiento en colocar una vía intravenosa o no se puede canalizar la vía intramuscular. Estos fármacos se pueden hacer, no es lo ideal, pero se puede. No es lo ideal porque vienen diseñados para parenteral. Su absorción y distribución es más lenta por vía intramuscular. Te dice luego la ampolla, si vos te pones a leer, dice intravenoso nomás. Pero se puede, ante situaciones de emergencia podés. Si vos pones en el examen intramuscular, no va a estar mal. No te puedo poner mal, porque es una opción. A eso vamos, que si está dentro de lo tolerable, se le da el check, ¿verdad? Ahora, si va muy lejos, ya se le pone, ¿no?, negativo. Intraóseo, eso sería como último recurso, principalmente en la población pediátrica, ¿verdad? Es una vía. Incluso en las prácticas de pediatría estaban mostrando, he visto, cómo se hace la vía intraósea. Es una opción ante deshidrataciones graves, ¿no? Ahora, ¿cómo van a saber que un paciente está deshidratado? Muy bien, la boca, la lengua, ¿verdad?, seca, muy seca o húmeda. Tienen tres opciones, ¿no? ¿Verdad? Otro parámetro. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? Excelente. Dijo signo del pliegue. Signo del pliegue, ¿verdad? Lo normal es que ustedes pinchen la piel y rápido regrese a su posición normal. En un deshidratado eso va a ser lento, ¿no? Lento. Bueno, también el llenado capilar podría ser un estado de perfusión. Bueno, ¿qué nos dice con respecto al ondansetron? Ya sabemos dónde actúa. Yo les pregunto, bueno, ustedes eligieron ondansetron, ¿cuál sería su mecanismo de acción? Inhibe los receptores 5-HT3. Eso, nada más, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo invirtieron en eso? Perdieron para colocar 5 segundos, ¿verdad? O sea, es entender el caso y ir contestando las preguntas nada más. No hace falta que se explayen mucho, ¿no?, que me pongan así una explicación muy larga, ¿verdad? Bueno, la quimioterapia y la radioterapia favorecen la liberación de serotonina y muchas situaciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde los antiserotoninérgicos funcionan muy bien. Entre ellos el ondansetron, que tiene mayor potencia, ¿verdad? Bueno, dijimos vía oral, intravenoso, también surgió la vía intramuscular, puede ser una opción. No todos tienen el entrenamiento para colocar vía intravenosa, ¿verdad? Por lo menos en lo que no suelo observar, ¿verdad? Entonces puede ser una opción intramuscular. Bueno, es una proteína flamática en un porcentaje elevado, 80%, y la vida media es 6 a 8 horas. Este fármaco se puede administrar cada 8 horas, 3 veces por día, para el control total de las náuseas y los vómitos, ¿no? Y los vómitos. Siempre y cuando el vómito se convierta en un reflejo peligroso, me refiero a que pueda ocasionar daño, tanto deshidratación, falta de
alimentación o pueda lacerar o lesionar estructuras como la del esófago, ¿verdad? Bueno, se metaboliza en hígado, no tiene mucho ajuste a insuficiencia hepática y también se elimina por vía renal. Bueno, la indicación principalmente en las personas que son sometidas a tratamiento oncológico, quimio y radioterapia. Esto produce mucha lesión gástrica, mucha estimulación del vómito y lastimosamente estas personas cursan con un estado emético. Incluso estos fármacos no le pasan o no le calma mucho el vómito, más bien ayuda a paliar. Bueno, también postoperatorios. ¿Cómo sería postoperatorio? ¿Quién estimularía en el postoperatorio el vómito? Se operaron recién, que se dio una apendicitis y pueden bloquear el reflejo del vómito con esto. Generalmente los opioides, una vez más los opioides pueden producir vómitos, ¿no? Náusea y vómito que no responde a otro antiemético. Generalmente se lo deja como el mejor para el control tanto de náusea como vómito. Bueno, hay una situación controversial. Ustedes saben que la progesterona, a medida que va ascendiendo, y el beta-HCG, ¿verdad?, que es la hormona de la gestación, va induciendo el vómito y aparecen las señales de embarazo, ¿verdad?, las señales de embarazo. ¿Estos fármacos se pueden administrar para suprimir náusea y vómito del embarazo? No. Ninguno está autorizado, ¿no? Ninguno está autorizado porque pueden ser embriotóxicos o teratogénicos. Así que existen fármacos muy limitados en el control de las náuseas y los vómitos de la gestación. Incluso en la hiperemesis gravídea, que es una entidad totalmente independiente, ¿verdad? Bueno, por eso es importante, antes de administrar fármacos, le pregunten si no tiene algún tipo de retraso menstrual, ¿verdad?, porque normalmente nos cuentan eso. Bueno, dosis, una tableta o un comprimido 2 a 3 veces por día, por vía oral. Hoy viene una nueva forma de presentación que es la sublingual, ¿verdad? Es tipo la nitroglicerina sublingual, ¿verdad? Tiene mayor absorción y prácticamente no sufren efecto primer paso. Bueno, en cuanto a reacciones adversas medicamentosas o efectos adversos, tienen muy poco. Realmente no solemos observar estreñimiento, cefalea o astenia, cansancio, muy poco frecuente. Sí hay que tener en cuenta que estos fármacos tienen que ser administrados diluidos y de manera lenta, porque da mucho impacto si se gotea rápido. No sé si alguien ya se aplicó un dancetrón rápido, te da hipotensión ortostática, visión borrosa, ¿no?, sensación de agitación, tipo un estado ansioso agudo, así que da una muy mala sensación la administración rápida de un dancetrón, así que indiquen lento, ¿no?, lento. Bueno, la meclicina, justamente ahí nos pone el sistema vestibular, está diseñado para el tratamiento de enfermedades cinetóxicas, ¿no? Cinetóxicas, tiene propiedades antihistamínicas, principalmente H1 a nivel central, y anticolinérgica de duración prolongada. Bueno, no se sabe muy bien cómo funciona su mecanismo de acción, pero sí están elaborados para controlar el vértigo y, por supuesto, el vértigo con vómito. Bueno, vía media 6 horas, tiene una duración de aproximadamente 8 a 24 horas. Es muy larga su vía media, o sea, su duración de acción. Bueno, no se sabe muy bien el terreno metabólico y se elimina también por heces y orina. Muy pocos efectos adversos y su indicación principal, náusea, vómito asociado a vértigo. Como trastorno del movimiento, o sea, trastornos vertiginosos asociados a movimiento. Y también hay una entidad que no sé si ya le ocurrió, pero es muy frecuente, que se llama vértigo posicional paroxístico. Generalmente ocurre a las primeras horas de la mañana
cuando cambian rápido el movimiento de cabeza, ¿verdad? Hacen una lateralización brusca, se desequilibran los otolitos y empieza un vértigo terrible, ¿verdad? Suele desaparecer de la nada, ¿verdad? Suele desaparecer de la nada y aparece de la nada, por eso es paroxístico. Eso es paroxístico. Estos fármacos están muy correctamente indicados en esos casos. Bueno, viene 25 miligramos hasta cada 12 horas y vienen ampollas de 25 miligramos también por vía intravenosa. Y también viene para pacientes que tienen trastorno de deglución en jarabe. Bueno, como es un fármaco que actúa a nivel histaminérgico central H1, por supuesto que va a producir somnolencia, produce mucho sueño, ¿no? Fatiga, cefalea y sequedad de boca también. Así que hay que advertirle en estos casos. Contraindicaciones: hipersensibilidad, muy rara, nunca vimos una hipersensibilidad a meclicina, pero puede ocurrir. Y la dexametasona, ¿se recuerdan que era un fármaco corticosteroide, uno de los más potentes, junto con betametasona, ¿verdad? Son los dos más potentes dentro del grupo corticoide. Bueno, está orientado a su administración en conjunto con otros antieméticos, principalmente el ondansetron, ¿verdad? O sea, no es que esto va a funcionar solo, potencia su efecto, principalmente en los pacientes que se someten a quimioterapia oncológica, ¿no? Bueno, en este punto los antagonistas receptores dopaminérgicos, principalmente los tipo 2, se recuerdan que la dopamina formaba parte de varias afecciones psiquiátricas, como la psicosis, la esquizofrenia, la depresión, el trastorno de estrés postraumático. También está inmiscuido con el déficit de atención e hiperactividad. Bueno, tiene varios efectos sobre la motilidad gástrica, eso ya demostramos. La parte motora gastrointestinal tiene receptores dopaminérgicos que van a estimular el peristaltismo, ¿no? Van a estimular el peristaltismo. Bueno, y acá nos dice, son procinéticos, alivian las náuseas y los vómitos. Recuerden, está indicado también en la enfermedad por reflujo, porque aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, ¿no? Bueno, ¿cuál es su mecanismo? Aparte de ser antidopaminérgico 2, también actúa sobre los 5-HT4 y 5-HT3, que era el mecanismo del ondansetron, ¿no? Bueno, ¿qué dice acá? La administración da como resultado contracciones coordinadas que intensifican el tránsito. Esto podría producir diarrea, por ejemplo. Si aumentamos el tránsito intestinal, podríamos tener diarrea. Entiéndase diarrea, aumento de la cantidad de las heces en más de 200 gramos por día, o disminución de la consistencia, o también aumento de la frecuencia. Lo normal que vayan al baño de cuerpo, ¿no? Es de 3 veces por día a 3 veces por semana. O sea, diarrea es más de 3 veces por día. ¿De qué me sirve saber eso? Porque el paciente va a decir, te dice, doctor, tengo diarrea. ¿Y cuántas veces por día te fuiste al baño? 4. Entonces, ya entra dentro de nuestra clasificación de diarrea, ¿no? Bueno, fíjense que 3 veces por semana es normal todavía. Ahora, una vez por semana sí ya es estreñimiento, ¿no? Una vez por semana ya es estreñimiento, o 2 veces por semana. Bueno, ¿qué más? La pregunta era, ¿podría producir diarrea esto sí o no? Sí. La respuesta más interesante es ¿por qué? ¿Por qué podría una metoclopramida producir diarrea? Estamos expuestos porque estos fármacos se usan mucho en los hospitales, ¿no? Se usan mucho en los hospitales y hay muchas diarreas. Bueno, al aumentar la velocidad de contracción intestinal, ¿qué es lo que ocurre? Disminuye el tiempo de contacto del material con la pared. Entonces no se puede
no se puede absorber, ¿verdad? No se absorbe lo que corresponde y ese material alimentario no absorbido genera un poder osmótico, ¿no? Y va a aumentar las heces, va a aumentar la consistencia líquida y el paciente podría tener diarrea. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Por disminución del tiempo de contacto. Eso ocurre, por ejemplo, en el hipertiroidismo. Ustedes saben que las hormonas tiroideas aceleran el tránsito intestinal y podría ocasionar también diarrea. ¿Cómo le llamaríamos a esta diarrea? Diarrea secretora, diarrea infecciosa, diarrea motora, diarrea secretora por mala absorción, como enfermedad celíaca, por ejemplo. Muy bien, motora, diarrea motora. Bueno, además que produce contracción del EES. ¿Qué significa esto? Esfínter esofágico, también superior y también el inferior. Bueno, también da lugar a acción, su territorio de acción de la metoclopramida es más bien en el estómago, duodeno y esófago. Doutor, esse medicamento já foi indicado para mim quando eu estava aumentando, para aumentar o leite. Qual a população? Justamente eso es lo que... Yo les conté ya la historia esa, ¿verdad? ¿O no? Se olvidaron todos nomás ya. Seguro está grabado, ¿no? En eso. ¿Se recuerdan cuando hablamos de antipsicóticos? Bueno, los antipsicóticos principalmente son antidopaminérgicos, porque la psicosis predomina la dopamina, ¿no? Entonces vos contrarrestás la dopamina. Ahora, para que ustedes entiendan, voy a moverme hacia allá. Eso es muy importante, ¿no? En esa sistema reticular ascendente. Bueno, normalmente vamos a suponer que esto sea el hipotálamo. Estimula a la hipófisis, ¿verdad? Mediante dopamina a controlar la producción de prolactina. O sea, ¿libera dopamina para que no se produzca prolactina? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer se embaraza? Cambia el sistema hormonal, aumenta la progesterona, disminuye el estrógeno y se prepara el organismo para recibirle a ese recién nacido, ¿verdad? Entonces, automáticamente empieza a suprimir dopamina y empieza a aumentar la prolactina. ¿Entienden? Porque se embarazó. Se embarazó. Ahora, ¿podemos simular un embarazo aumentando la leche materna? Sí, dando antidopaminérgico. Porque vas a bloquear también la dopamina y va a aumentar la prolactina. Por eso la complicación de los antipsicóticos y de la metoclopramida es galactorrea. ¿Por qué? Porque simulan un embarazo. Simulan embarazo. O sea, ahora en este momento nuestro hipotálamo está inhibiendo la producción de prolactina gracias a la dopamina. ¿Entienden? ¿O no? ¿Sí? ¿Entendiste? ¿Entendieron? Eso es lo que produce. Es ahí donde este fármaco está indicado para estimular la producción de leche en una gestante o en una persona que está lactando, que tiene algún problema, no tiene la secreción óptima de leche materna. Entonces estos fármacos van a ayudar a aumentar la prolactina y va a aumentar la secreción de leche. ¿Entendés? Muita loucura, não sei se isso realmente é verdade, mas é igual quando a mulher vai adotar. Dizem que algumas, com o tempo ali, preparação para adoção, conseguiria produzir leite. Será que isso ajuda a induzir? Esto. É? Sí. Por supuesto.
si voy a ver cómo se estimula la función prolactina. Solamente que tienen que estar preparadas para los efectos adversos. ¿Verdad? También ustedes saben que, por ejemplo, existen historias que cuentan que niños abandonados, ¿verdad? Y empezó a amamantar una persona que no estaba embarazada ni lactando y produjo leche. Ahora, como ustedes saben que la succión, ¿verdad?, del pezón estimula la función láctea. Solamente el reflejo de succión. O sea, esa persona va a poder secretar leche dentro de los pocos días. Por mecanismo fisiológico. O sea, esto le ayudaría farmacológicamente haciendo una trampa hormonal aquí. ¿Entiendes? ¿Cuál serían los efectos adversos? ¿Qué le advertirías a una persona que tiene problemas de lactancia, no tiene la suficiente leche o no le satisface al recién nacido por disminución de la leche materna si le administra este fármaco? ¿Qué le podría ocurrir? ¿Qué le advertiría? Estamos hablando de la metoclopramida, utilizándose como una indicación no muy correcta de estimulación láctea. Yo les conté la historia que se le administró la la metoclopramida para estimular la producción de leche y tuvo una crisis distónica, una distonía aguda, tuvo una caticia, un desespero, salió corriendo la gestante con su bebé en brazos. Le dio un desespero terrible después de la metoclopramida. ¿Qué es eso? Justamente los signos y síntomas extrapiramidales del famoso extrapiramidalismo: rigidez, parkinsonismo, distonía, acaticia, sensación de inquietud, ¿verdad? Todo eso le va a saber. ¿Entienden? Entonces, podríamos hablar de la metoclopramida, cuáles son los efectos adversos, síntomas extrapiramidales. Eso es importante refrescar la memoria. Ahora, ¿a todos los pacientes le va a ocurrir esto? No. Solamente, según el libro, dice 3%. Según el libro, según la experiencia de otra cosa. Realmente nosotros nunca vimos un extrapiramidalismo en nuestra práctica. ¿Por qué quizás? Porque nuestra metoclopramida que nosotros usamos no es original. O sea, probablemente estemos dando agua destilada con un efecto placebo o no tenga la potencia necesaria. Sin embargo, Brasil tiene placila en su mayoría. Placila es la droga original y esa sí es potente y es original. Entonces sí puede haber mayores efectos adversos si se usa, y el placebo es caro. Ahora, el análogo no bioequivalente. Por eso estamos hablando de las drogas bioequivalentes. Hoy en día hay muchas drogas bioequivalentes. ¿Qué significa eso? Incluso pone abajo bioequivalente. Bioequivalente es igual a la fórmula original. O sea, si usan metoclopramida es igualito al placebo. Si usan dipirona es igualito a la novalgina. Pero los que no son bioequivalentes probablemente su potencia sea menor, su eficacia sea menor y no tengan nunca efecto extrapiramidal. Bien. Bueno. Alguma relação efeito colateral para levar à morte? ¿Esto? No. Vimos que dentro de los síntomas extrapiramidales más graves, el más letal es el síndrome neuroléptico maligno. Que alguns casos relacionados já teve no Brasil e em mim. E a criança tomou e terminou de acabou de administrar ele, teve uma parada. Eso sería una anafilaxia, lo más probable. Porque todo fármaco está expuesto a alergias. Es impredecible eso. Y ustedes van a ver que muchos pacientes fallecieron, ¿verdad?, por reacciones anafilácticas. Solamente que realmente la anafilaxia te da tiempo para reaccionar.
te da. Vos le haces antihistamínico, le haces corticosteroides, le haces adrenalina, le intubás al paciente, le reanimás. Hay muchas chances de recuperar. Mas alguns casos de debate, noticiário, Bueno, los noticieros un poco, no sé, ¿verdad? Depende mucho de qué noticiero sea en el momento y todo eso. Pero yo te digo en base a la experiencia clínica de varios casos que terminaron en similares condiciones con muerte, ¿verdad? Puede un fármaco generar alergias, pero como te digo, la mayoría de las veces da tiempo a reaccionar. deve estar relacionado com o que Claro. Directo shock anafiláctico, que es la expresión más grave de la alergia, ¿no? Bueno, inicio de acción, esto es muy importante, 30 a 60 minutos no es muy rápido, ¿no? No es muy rápido, o sea, el ondansetron es en menor tiempo. Inicia acción antiemética en menos de 30 minutos, sin embargo, esto tarda tiempo en hacer acción. ¿Para qué vamos a usar ERGE? ¿Qué significa ERGE? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, muy bien indicado. Gastroparesia sintomática, puede ser diabética, puede ser relacionada a funcionalidad, como el Ogilvy, dijimos, tienen que buscar qué es eso. Ilio paralítico postoperatorio por opioides. Se recuerdan que los opioides son gastroparéticos, disminuyen la motilidad intestinal y su principal son náuseas y vómitos que acompañan a la dismotilidad gástrica. Algo que no tiene mucho que ver con el sistema del vómito es el hipo. Es un tratamiento para el hipo, el soluzo, ¿verdad? Y ustedes, ¿qué es lo que tanto el hipo, verdad? Vimos pacientes que tuvieron hipo entre 3 a 5 días y no es para nada, no pueden ni dormir, no pueden ni dormir del hipo. Entonces estos fármacos podrían ayudar a suprimir el hipo. Principalmente metoclopramida, el ondansetron no. Lo que dijimos, ¿qué pasa si administramos metoclopramida para estimular la lactancia, para enriquecer la lactancia o para tratar la enfermedad emética? Extrapiramidalitis. ¿No? Recuerden que el sistema extrapiramidal está comprometido con la rigidez, o sea, van a estar duros los pacientes, similares al Parkinson. Lo que dijimos, parkinsonismo después de varias semanas, pues tienen que ser muchos vómitos ya para tardar tanto tiempo en el tratamiento, ¿verdad? Por eso, si no está indicado, se suspende. Disinesia tardía y galactorrea, lo que dijimos, ¿verdad? Galactorrea. ¿Qué es galactorrea? Secreción de leche materna fuera del... No leche materna, secreción láctea, porque puede ser en el hombre también. Esto puede ser en el hombre, fuera de un tiempo de gestación. Acá nos faltó algo, que es la distonía aguda, que es mucho más rápida que la disinesia tardía, que son los movimientos generalmente faciales, tipo muecas, ¿verdad? Saca la lengua, chupeteo, movimientos labiales extraños, raros, incoordinados, ¿verdad? Eso es lo que aparece primariamente. Y por último, la domperidona, ¿verdad? Que también bloquea solamente los receptores de 2, no tienen ese componente serotoninérgico. También tiene una actividad procinética moderada, más baja que la metoclopramida, y también puede generar síntomas extrapiramidales. Incluso también puede atravesar la barrera hematoencefálica. Bueno, vamos a tener un receso